7% en 40 años, tratar de ver, medir, dilucidar cuáles fueron las fuentes de ese crecimiento económico. ¿Fue la educación? ¿Fue el capital físico que acumuló esa economía? ¿Fue los avances tecnológicos? ¿Fue otros conceptos de crecimiento como rendimientos crecientes de escala o cualquiera otros? Y son los temas que se analizan en esta temática, fuentes del crecimiento económico. Ya vamos a ver que cuando uno quiere explicar el crecimiento, puede encontrar causas que, digamos, se denominan fundamentales del crecimiento o causas próximas. En fuentes del crecimiento económico nos vamos a referir a las causas próximas, como por ejemplo, si creció el capital, si creció la educación, si creció la tecnología, mientras que a su vez debemos preguntarnos por qué creció el capital, por qué creció la tecnología, por qué creció la educación. Y entonces vamos a buscar otras causas que podemos denominar fundamentales o más lejanas, y eso también va a estar, digamos, particularmente lo vamos a ver en las clases de este mes, digamos así. Bueno, con eso estamos básicamente completando, digamos, las clases de... Una... el llamado modelo neoclásico, cuya elaboración le correspondió en principio a Solow, allá por el 56, 1956. Pero lo cierto es que antes de ese modelo neoclásico, hubo lo que se llama el crecimiento David Ricardo, Robert Malthus, la dinámica marxista, que básicamente fue elaborada en El Capital por Carlos Marx, la dinámica schumpeteriana, que es toda una gran interpretación, digamos, de los grandes procesos de crecimiento económico, y la dinámica neo-keynesiana, es una serie de modelos que se desarrollaron posteriormente a Keynes, o sea, posteriormente a 1936, pero anteriores a la presentación del modelo neoclásico de Solow. Y entonces acá al final tenemos la posibilidad de hacer una incursión en la dinámica propia de Argentina, en la dinámica macroeconómica de crecimiento actual de Argentina, donde siempre yo estoy elaborando algún paper o alguna reflexión sobre esa dinámica, y valdría la oportunidad de que hagamos un repaso, eventualmente discutamos un poco sobre esa interpretación mía de qué es lo que ha venido pasando básicamente las últimas 2 décadas y qué es lo que un poco audazmente debería pasar en la macroeconomía argentina para intentar salir de casi 70 años de un crecimiento económico pobrísimo en relación al mundo mucho menos dinámico y con un proceso, llamémosle, de decadencia económica relativa muy marcado de Argentina en las últimas 7 décadas. Bueno, ese es el programa, por lo menos el programa hoy, digamos, veamos cómo lo podemos ir desarrollando. Así que tienen una cierta guía del desarrollo, particularmente de las próximas clases. Bueno, entonces, digamos,
pasemos a utilizar, iniciemos el tema, crecimiento económico en el tiempo, y utilicemos este primer slide. Este slide es de Oded Galor, un estudioso de lo que él, junto con Acemoglu y Lucas, llaman el intento de una teoría unificada sobre el proceso de crecimiento de la sociedad humana. Aquí lo que nos presenta Galor es 3 evoluciones en el tiempo de esa sociedad humana, y presentado en forma de 3 gráficos. Vamos a comentar rápidamente estos 3 gráficos. En el primero, él se ubica en una perspectiva de tiempo que lo llama de 1.000.000 de años antes de Cristo. Digamos, acá estaría el punto. No, perdón. 2000 años antes de Cristo. Sí, acá estaría el punto donde se cumple aproximadamente en la fecha 8.000, 9.000 o 7.000 antes de Cristo, se produce lo que Galor llama, o bueno, en general se lo denomina, una revolución neolítica en el desarrollo económico humano. Fíjense que acá, en general, digamos nosotros, y particularmente el análisis de Galor, habla de 2 revoluciones productivas. La etapa anterior a la revolución neolítica, que está ubicada acá en 8.000 años antes de Cristo, la etapa anterior es la etapa donde el sapiens era nómade, no tenía un asentamiento físico en ningún lugar y cambiaba de lugar según evolucionaba la cantidad de recolección o de caza que podía hacer en ese lugar. Eso se lesionaba, disminuía y se cambiaba de lugar. Era nómade. Acá lo pone Galor como si el sapiens hubiera existido desde hace 1.000.000 de años. Esto no es válido. Digamos, el sapiens, que es un homínido, es el que nosotros representamos en la actualidad, hace su aparición alrededor de los años 70.000, 50.000 antes de Cristo. Quiere decir que tenemos, digamos, algunas decenas de miles de años como un sapiens nómade. O sea que su sistema productivo prácticamente era usar la naturaleza, no cambiar la naturaleza. De esa naturaleza cazaba otras especies o recolectaba frutos. Así que inventó algunas técnicas ese sapiens nómade, pero no interfería en el proceso productivo natural. Simplemente captaba en forma de caza o en forma de recolección de frutos lo que la naturaleza producía. Ahora, por alguna razón, y es un punto clave en la evolución de la sociedad económica humana, el sapiens empieza a decidir a radicarse en un lugar. Esto es lo que se llama la revolución agrícola o la revolución neolítica. Empieza a hacerse sedentario. Con la radicación en un lugar, lógicamente,
tiene que interferir en el proceso productivo de la naturaleza para producir alimentos. Si no, en ese lugar se terminarían los alimentos. Entonces empieza un proceso productivo, si se quiere, mucho más complejo. Empieza a seleccionar productos a cultivar, a seleccionar semillas, a seleccionar formas de rotar la tierra y ararla y cultivarla, y entonces comienza realmente una primera gran revolución productiva en la historia del Sapiens. ¿No es así? Ahora, dentro de esa descripción, la única otra revolución que se suele citar es la revolución industrial. Y la revolución industrial, tal vez esto está mejor reflejado en este segunda parte del slide. Fíjense, acá comienza la revolución productiva neolítica, agrícola del Sapiens. Va a lo largo de digamos, varios miles de años, hasta que recién, a mediados de 1700, 1750, 1760, aparece lo que se llama la segunda revolución industrial en el proceso de desarrollo de la humanidad. Y se lo llama la revolución industrial. La revolución industrial. Esa revolución industrial se desarrolla por un tramo de los 2000 años después de Cristo. O sea, un tramo, digamos, de 250 años. Ahora, una primera pregunta es ¿por qué no hay otras etapas, digamos, intermedias entre la revolución neolítica y la revolución industrial? Eso es porque a lo largo de los prácticamente 10.000 años que cubre el periodo anterior a la revolución industrial, o sea, los 8.000 años antes de Cristo y los 1750 años posteriores al nacimiento de Cristo, la sociedad humana progresó. ¿Qué significa progresar? En realidad, en todas estas primeras clases que queremos ver la evolución del hombre en el tiempo, prácticamente trabajamos, es tan sintético el análisis, tan grosero si ustedes quieren, que trabajamos con tres variables. La población de sapiens en la Tierra, la producción, que es el producto, el valor agregado y lo que hoy denominamos el producto nacional o el ingreso nacional, y el producto per cápita, o sea, la relación entre las dos variables anteriores. Casi con esas tres variables nada más vamos a desarrollar las 3 o 4 clases asociadas a la evolución del hombre en el tiempo. Ahora, a lo largo de esos 10.000 años de la revolución agrícola, hay una característica sumamente crucial en ese desarrollo. La población va creciendo en esos 10.000 años. O sea, cada vez hay más sapiens sobre la nave espacial del planeta Tierra. En ese sentido, la sociedad humana crece.
junto y acompasadamente con el crecimiento de la población, crece la producción. ¿No es así? Pero toda la característica de este periodo de 10.000 años, hasta prácticamente la mitad del siglo XVIII, se lo denomina, o por lo menos Galo lo denomina, el régimen económico malthusiano. Y lo vamos a ver en los próximos slides más en detalle. Pero el régimen económico malthusiano tiene la característica que si bien crece la población y si bien crece la producción, no crece el producto per cápita. Prácticamente, se considera que el producto per cápita de la sociedad feudal de los 1700 era el mismo, fíjense, después de 10.000 años, era el mismo que el que existía al comienzo de la revolución neolítica. ¿Por qué era el mismo? Lógicamente la población era mucho mayor, la producción era mucho mayor, pero las técnicas, en todo ese periodo neolítico, casi toda la población estaba en la actividad de producir alimentos. O sea, se producían alimentos, crecía la producción de alimentos y crecía la población. Y en alguna medida el producto per cápita, ya lo veremos con mayor detalle, volvía a la situación pre-crecimiento de la producción y de la población. Lo realmente sorprendente de esto es que esa constancia, después lo vamos a ver en gráficos y en datos, esa constancia del producto per cápita se quiebra en la segunda revolución productiva del Sapiens, y en la que se denomina la revolución industrial. Por alguna circunstancia, la revolución industrial logra introducir a la sociedad económica humana en un proceso de crecimiento del producto per cápita. O sea, en un proceso donde la producción, la tasa de variación de la producción, supera cualquier tasa biológica de aumento de la población. Y aun cuando funcione la relación malthusiana de que a medida que crece el producto per cápita, crece la tasa de natalidad, la revolución industrial se las arregla para lograr un aumento del producto per cápita en solo 250 años. Y aceleradamente, porque cada vez, no pensemos en los últimos 20 años, pero cada vez el mundo acelera su tasa de variación de la producción, y como ya vamos a ver, va a haber una transición demográfica donde va a desacelerar la tasa de crecimiento de la población, el producto per cápita crece a tasas altísimas. Pero tal vez lo interesante de esto es que en esos 300 años, en esos 250 años de la historia del Sapiens, logra crecimientos que a lo largo de los 10.000 años, aún de un Sapiens asentado, sedentario y generando revoluciones agrícolas y aumentos en la producción agrícola muy importantes, no había logrado. Esta es un poco la clave de todo el análisis que vamos a desarrollar alrededor de este punto.
¿no es así? Bueno, esto es básicamente la gran visión, el gran escenario del desarrollo de, de la sociedad económica humana en los últimos 10.000 años. Vayamos a ver esto un poco más particularmente, digamos, con otros slides. Bueno, quisiera primero ver este slide, que lo que yo expliqué recién lo podemos ver en un gráfico. Long run equilibrium in the Malthusian model. O sea, el equilibrio de largo plazo en el modelo malthusiano. ¿Qué modelo malthusiano? El modelo de la revolución agrícola. Los 10.000 años de la sociedad humana sedentaria y productiva y cambiando permanentemente tecnologías y mejorando y creciendo porque la población fue creciendo. En este gráfico está en el eje de abscisas el producto per cápita. Y en el eje ordenadas, dos tasas de crecimiento. La de la mortalidad y la tasa de natalidad. ¿No es así? Las curvas tienen las dos formas típicas malthusianas. Una, que la tasa de mortalidad desciende a medida que crece el producto per cápita. O sea, a medida que las sociedades se hacen más ricas, baja la mortalidad o aumenta la expectativa de vida, si ustedes quieren, en cualquier sociedad. Esta evolución de la tasa de mortalidad se mantiene vigente hoy. Bueno, no sabemos cuál podrán ser los efectos de la pandemia en los próximos 2 o 3 años. Puede ser que aumente algo la tasa de mortalidad. No lo sabemos, pero es típico del proceso de crecimiento económico el descenso de la tasa de mortalidad por cada 1.000 o por cada 1.000.000 de población de cualquier grupo humano. En el otro curva, que acá está expresada como una recta, está la tasa de natalidad. Y está la gran idea malthusiana, que hoy es todo lo contrario. La idea malthusiana era que a medida que las sociedades se hacen más ricas, ¿no? Se hacen más ricas, aumenta la tasa de natalidad. O sea, cada mujer o cada pareja tiene más hijos. Esta es la gran relación malthusiana, que hoy, lógicamente, en los hechos funciona al revés, ya lo veremos en el curso de las clases, funciona al revés, ya veremos por qué funciona al revés. Pero que en esos 10.000 años, este es el mecanismo como funcionó. Había un ingreso per cápita inicial y asterisco. Donde, de hecho, la población no crecía. ¿Por qué no crecía? Porque se igualaba la tasa de mortalidad con la tasa de natalidad, en este punto. Pero esa sociedad neolítica generaba cambios tecnológicos. Lógicamente, a lo largo de los últimos 2.000 años, han existido grandes crecimientos tecnológicos, digamos, no solo en la producción agrícola, sino aún, digamos, la aparición de las matemáticas, la aparición de la imprenta,
de otra serie de avances tecnológicos. Entonces, cuando se producía un avance tecnológico, dada la población existente, este producto per cápita se movía hacia la derecha. Al moverse hacia la derecha, cambiaban las tasas de mortalidad y la de natalidad. De hecho, la natalidad se movía por encima de la mortalidad con relación a este punto, y por lo tanto crecía la población. Al crecer la población, empezaba a bajar el producto per cápita, si no había nuevos avances tecnológicos. Esto significa que ante cada shock tecnológico, el primer impacto era aumentar la población por la diferencia de las dos tasas de natalidad y de fertilidad, bajar el producto per cápita y volverse a producir un nuevo cambio tecnológico. Los datos nos dicen que este producto per cápita se mantuvo prácticamente constante, alrededor de un valor de sobrevivencia, a un valor donde había suficiente producto para alimentar a toda la sociedad, pero no demasiado excedente con relación a ese nivel. Y el mecanismo era que la producción subía por los avances tecnológicos, pero eso generaba crecimientos de la población y eso volvía a reducir los niveles del ingreso per cápita. Un modelo puramente malthusiano, digamos. Ahora, hay un punto fundamental detrás de este gráfico, que aun cuando el producto tendía a estabilizarse en el largo plazo, en este nivel, a lo largo de esos 10.000 años, con cada cambio tecnológico, la población de cualquier región de desarrollo humano era mayor. Era mayor. Y entonces esto lo lleva, porque uno de los puntos interesantes a desarrollar era, hubo dos revoluciones, la agrícola y la industrial. Entonces una pregunta que se hacen estos teóricos de una teoría unificada del desarrollo es, ¿era inevitable la aparición tarde o temprano de la revolución industrial? Entendiendo la revolución industrial como aquel momento de la sociedad humana donde la producción supera cualquier tasa biológica de crecimiento de la población y entonces el producto per cápita empieza a aumentar. Ahí, por ejemplo, Gallor nos dice que era inevitable. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento que él usa, acerca de la inevitabilidad de la aparición de la revolución industrial? Recuerden, el producto se mantuvo constante en todo el régimen malthusiano de largo plazo. Pero la población no, la población iba aumentando. Entonces, Gallor cree que el gran avance de los sistemas productivos humanos son las nuevas ideas, los nuevos productos, los nuevos procesos tecnológicos. Por ejemplo, en algún momento se utiliza el arado de dos rejas con respecto al arado de una reja. O en algún momento se inventa una carretilla para trasladar. Son ideas o nuevos productos, nuevas semillas, nuevos
digamos, entonces esas nuevas ideas, esos nuevos procesos tecnológicos, Gallor cree que son función del tamaño de la población de cada región. O sea, si hay más sapiens pensando, va a haber una tasa de progreso tecnológico más alta. Y como el progreso tecnológico es un bien público, donde una vez generada la idea, digamos, una vez que se inventa la carretilla o inventa el martillo, eso se difunde a toda la población, porque es un bien no rival, digamos, que si lo usa, si alguien usa la carretilla, no tiene por qué no usarla otro. Entonces inmediatamente se difunde, se reproduce en forma de bien público, no rival. Con el crecimiento de la población aumenta la tasa de variación de la tecnología, por unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Entonces llega un momento que esa tasa en permanente aumento, porque aumentó la población a lo largo de la revolución neolítica, llega un momento donde supera los límites biológicos de crecimiento de la población. Y entonces aparece la primer gran transición que generó el llamado proceso de la revolución industrial. La producción crece a tasas más altas, necesariamente más altas, que lo que puede crecer cualquier población a cualquier tasa de fertilidad. Adolfo, acá Sí, hay una consulta por el sí, chat. sí, a ver. Le preguntan, cambios bruscos en la población, producto de guerras particularmente destructivas, invasiones mongoles o pandemias como la peste negra, ¿no tendrían entonces en el modelo malthusiano un efecto a largo plazo? Esa es la pregunta, ¿eh? Bueno, en uno de los slides que vamos a ver, vamos a encontrar varios de esos shocks demográficos. En realidad uno de los más interesantes va a ser el relacionado... Uy, perdón. ¿Por qué me dice la batería se está agotando? Ah, perdón. Un segundo. Perdón, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, se escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha bien. Ah, sí, no, está activado el audio. No había, con los arreglos que quise hacer hoy a la mañana, había desenchufado la batería y me estaba quedando sin batería. Sí, ya está resuelto. Entonces, por un lado, vamos a encontrar, como la pregunta lo indica, grandes shocks demográficos. Ahora, la pregunta es una pregunta interesante, ¿no? Si tiene algún impacto, si pudo haber tenido esos shocks, algún impacto de largo plazo. Yo daría una respuesta cómoda, digamos, porque no me lo he preguntado, de hecho. Los hechos demuestran que a lo largo de todo ese proceso de 10.000 años, a pesar de estos shocks demográficos fuertes, digamos, la lógica del modelo malthusiano de crecimiento no se logró quebrar.
de alguna forma esos shocks no lograron quebrar la lógica de las dos tasas demográficas, mortalidad y natalidad. Así que, pero es una pregunta interesante. Después vamos a ver en un slide, vamos a ver si se quiere, alguno de esos shocks demográficos. Yo les comentaba, uno de los shocks demográficos más dramáticos que nos corresponde a América Latina fue que con la colonización española y portuguesa en América Latina hubo grandes masacres de población indígena de esas regiones, de poblaciones nativas de nuestros países. Y se ve claramente en qué momento la zona América Latina sufre un shock demográfico negativo, ¿no? Pero bueno, la respuesta cómoda es, en los hechos aparentemente no se perturbó demasiado el régimen malthusiano de crecimiento. Pero bueno, este es el modelo. Podemos ver acá, en este gráfico, un poco aproximadamente expresado lo que venimos diciendo. Este es un gráfico de el trabajo de Gallor y Weil. De paso, aprovecho para indicarles 3 o 4 piezas de bibliografía sobre estas primeras 4 clases, sobre la evolución del desarrollo en el tiempo, que son 2 trabajos, bueno, que es uno básicamente, pero Robert Lucas produce un artículo que ustedes lo tienen, The Industrial Revolution, Past and Future. Y a su vez, con el mismo título, hay una separata mimeográfica de una conferencia que dio en Buenos Aires él sobre este tema. Así que una de las piezas bibliográficas son estos 2 trabajos de Robert Lucas. La segunda pieza bibliográfica es, hay una entrevista que un periodista le hace a Gallor, un periodista excepcionalmente preparado en economía, que le hace a Gallor y que tituló la entrevista Towards a Unified Theory of Economic Growth, o sea, hacia una teoría unificada del crecimiento económico. Esa entrevista, que ustedes la tienen también ahí en el centro, donde sea, es un segundo componente de la biografía sobre estas clases. Hay también un artículo de Gallor y David Weil, Population, Technology and Growth, from Malthusian Stagnation to the Demographic Transition and Beyond. Y sí quiero hacerle la observación que tanto en relación al trabajo de Lucas como al trabajo de Gallor y David Weil, hay una parte matemática muy compleja y muy sofisticada, y como Carlos es nuestro especialista en la parte matemática, ustedes en la parte mía pueden obviar el desarrollo matemático de esos modelos, porque bueno, además Carlos desarrolla modelos más comprensivos y más ricos en conceptos que lo que están en esos 2 trabajos. Pero esos 2 autores, Lucas por un lado y Gallor y David Weil por el otro, hacen una presentación conceptual y a su vez le agregan una presentación matemática de la cuestión.
la cuarta pieza bibliográfica es el capítulo cuarto del libro sobre crecimiento económico de Acemoglu, que va a incluir gran parte del desarrollo de las clases programadas, digamos, desde el año pasado. Este gráfico, véanlo, hay dos, aparece el tiempo en las abscisas y aparece tasas de crecimiento en ordenadas. Esas tasas de crecimiento son dos nada más. La tasa de crecimiento de la población, la negrita, y la tasa de crecimiento del producto per cápita. Bueno, acá tenemos gran parte del periodo neolítico que tiene la característica esta. ¿Qué es lo único que crece? La población. Y a una tasa bajísima, muy lenta. Pero hay crecimiento de la población. Por eso que yo les expliqué que hay cambios tecnológicos, producto per cápita vuelve a su nivel anterior, pero la población de esa región es mayor. Y al ser mayor, aumenta la tasa de cambio tecnológico, según la interpretación de Galo. A medida que nos acercamos a la revolución industrial, por un lado se acelera la tasa de crecimiento de la población y hay un incipiente y mínimo tasa de crecimiento del producto per cápita. ¿No es así? Este crecimiento del producto per cápita será, no sé, 1 por 1000 o muy bajo. Empieza los prolegómenos de la revolución industrial. La población acelera su crecimiento. Después vamos a ver cómo la revolución industrial produce la transición demográfica. La transición demográfica es que con el tiempo y con el crecimiento del producto per cápita, porque ya ven ustedes cómo empieza a haber un gran crecimiento del producto per cápita. ¿Cómo realmente en estos 250 años un nuevo proceso productivo pudo lograr tanto? Fíjense, nada se podía lograr en términos de producto per cápita aún en la revolución agrícola, avanzada, digamos, como es ya después de Cristo. Pero de pronto se produce una revolución productiva de tal entidad que las tasas de crecimiento del producto per cápita se aceleran extraordinariamente. Fíjense cuál fue esto, yo quiero volver al final, digamos, porque a mí me impresiona cuál fue el impacto de la revolución industrial. ¿Cuál fue el impacto en términos del bienestar material de la sociedad humana? En términos de la producción per cápita. Pero hay otra cosa igual o más importante. El régimen malthusiano, aquellos 10.000 años, llevaron la población humana de poquísimas sapiens a la población humana era alrededor de 1750, de unos 600 millones, 700 millones de personas. Acá crecía la población, crecía a tasas bajísimas, sí, pero crecía. Y se logró esa población de alrededor de 700 millones de personas. Después lo vamos a ver todo esto en números más precisos, por regiones y demás. Acá está el mundo en su conjunto, este gráfico es del mundo en su conjunto, de la sociedad humana en su conjunto. Pero la revolución industrial, en ese pequeño tramo de tiempo, en esos 250 años nada más, no solo
hizo crecer el Producto Per Cápita, sino que multiplicó por 10 la población. Es impresionante. O sea, la población hoy son más de 7.000 millones de personas. Y en los 10.000 años anteriores se había logrado solamente alcanzar una cantidad de sapiens de 700 millones de personas. Se multiplicó por 10. O sea, no solo se pudo alimentar en forma excepcionalmente bien en términos de Producto Per Cápita a los 700 millones, sino que a su vez se pasó de 700 millones a 7.000 millones de personas. Por eso, a mí me impresiona, si uno supiera exactamente las causas de esta revolución industrial, porque es claro, en los últimos 30 años, estos 7.000 millones de personas con niveles de Producto Per Cápita altísimos han desmejorado su distribución de ingresos. Entonces hay gente, corrientes políticas, populistas o no, que creen que el único problema de la sociedad humana es distribuir mejor los ingresos. Y es un problema serio. Y hay que pero no a costa de un proceso productivo que es capaz de generar bienestar material per cápita y vida a un nivel excepcionalmente alto. Este será uno de los puntos que vamos a considerar al final de estas clases sobre la evolución del desarrollo en el tiempo. Bueno, a ver, yo soy un poco charlatán y se me está escapando el tiempo. Yo diría, vamos a seguir. Tal vez ustedes ya están agotados con ganas de que termine todo esto, pero yo no, digamos. Así que vamos a seguir, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo, al ritmo que yo estoy yendo, que no voy a poder terminar todos los puntos que había pensado desarrollar en esta clase sincrónica. Y propongo lo siguiente, Carlos, tal vez, que la próxima clase vuelva yo a una clase sincrónica y en todo caso utilizamos el mecanismo de las clases ya programadas posteriormente, ¿no? Pero bueno, Sí, Adolfo, no hay ningún no problema. sé si podés consultarlo o no, pero Sí, nos hoy, encontramos el lunes que viene otra vez a las 8 también. claro. Y hoy iríamos hasta las 9:30, sin intervalo. Perfecto. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para, antes de entrar a estos cuadros que son sumamente interesantes, y como ustedes ven, empieza el año 1 y termina en el año 2000. O sea, de nuevo, los 10.000 años, en este caso 2.000 años, de la Revolución Agrícola. Y el final, que son los 250 años de la Revolución Industrial. Dejo de compartir la pantalla y hablo durante 10 minutos. La Revolución Industrial se la suele identificar como un cambio en el proceso productivo de la sociedad humana que implicó 3 grandes transiciones.
en el desarrollo económico de esa sociedad. La primera transición yo la he comentado. La primera transición es que la sociedad humana logra generar un sistema productivo donde la tasa de crecimiento de la producción, del producto global, supera a la tasa de crecimiento de la población. ¿No es así? Eso es la primera gran transición que genera en el desarrollo económico la revolución industrial. La segunda gran transición es la demográfica, que también algo yo he insinuado. Es, como ustedes recuerdan, la transición demográfica es que antes de la revolución industrial, el producto per cápita, cuando aumentaba el producto per cápita, aumentaba la tasa de natalidad. ¿No es así? Dentro del desarrollo de la revolución industrial, particularmente según Gallor, después de 1870, se rompe esa lógica malthusiana. Y a medida que aumenta el producto per cápita, baja la tasa de natalidad. ¿No? Esa es la segunda, que la vamos a ver con bastante detalle en la clase de hoy y en las clases siguientes. Es lo que se llama la transición demográfica. De alguna manera, el sapiens, dentro de la revolución industrial, termina quebrando la lógica malthusiana, ¿no? Y por eso es muy interesante explicar por qué, porque, digamos, por qué aquel sapiens pre-revolución industrial, cuando la tecnología le permitía mejorar su producto per cápita, aumentaba la natalidad. ¿Y por qué el sapiens actual, a medida que mejora su producto per cápita, disminuye su tasa de natalidad? Así que ahí las interpretaciones, de nuevo, de Lucas y de Gallor, son muy interesantes que las veamos del porqué de esa segunda gran transición en el crecimiento de la humanidad, en el crecimiento económico de la humanidad. La tercera gran transición es lo que se llama un enorme proceso de divergencia en la sociedad humana entre regiones. O sea, ya vamos a ver con lujo de detalles en los datos que hasta la revolución industrial los niveles de vida del planeta, en el planeta Tierra, de las distintas regiones, llámese América Latina, Europa Occidental, Europa Oriental, África, Asia, los niveles de vida, tal cual por lo menos se ha intentado medir hoy, no es fácil medir el producto per cápita de hace 400 años, a veces tenemos un problema para medir el producto per cápita hoy, todas las regiones, esto para mí es una especie de misterio antropológico, lógicamente, pero prácticamente todas las regiones tenían el mismo nivel de vida, el mismo producto per cápita. O sea, el peruano en el imperio inca tenía un cierto nivel de vida per cápita. Ese nivel de vida era prácticamente igual que el europeo de Francia o de Alemania, que el chino de la China
o que el indio de India, o que el africano de África. Era un nivel de subsistencia alimentaria. Eran prácticamente iguales esos niveles de vida. La tercera gran transición de la revolución industrial fue que el mundo marchó hacia una situación de diferencias regionales impresionantes entre regiones. Y, digamos, en 1950, el Producto Per cápita en Estados Unidos, o en Alemania, perdón, en Alemania no, pero en algún país europeo, digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, era a lo mejor 20 o 25 veces más alto que el producto en África per cápita, que el producto en China, que el producto en India, ¿no? Entonces, se cita como tercer gran impacto, como tercera gran transición que se genera a lo largo de los 250, 300 años de la llamada revolución industrial, esto de pasar de un mundo muy igualitario en términos regionales a un mundo muy desigual en términos regionales. Hay enormes diferencias en los niveles de bienestar de cada una de las regiones con relación al resto. Este es un proceso de divergencia en las tasas de crecimiento regionales enorme y que es propio, absolutamente propio, del proceso de la revolución industrial. Fue para nada propio del proceso anterior de la revolución neolítica. ¿No es así? Precisamente un detalle sobre la transición demográfica. Voy a volver a compartir pantalla. Que es el siguiente. Fíjense, el propio Gallor, cuando analiza el tramo final de la revolución industrial, en este gráfico, lo divide en dos. Una revolución industrial hasta 1760, no, perdón, hasta 1870, porque acá pone Gallor la European Demographic Transition, recién en 1870. No la pone en el inicio de la revolución industrial. Precisamente lo que dice Gallor es que en los primeros tramos de la revolución industrial todavía no se produjo la transición demográfica, porque en este tramo, si bien el producto per cápita creció muchísimo porque la producción superaba el crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de la población crecía con el producto per cápita, pero ya desde 1870. Por eso a este tramo lo llama post-Malthusian, Growth Regime. Es el régimen de crecimiento, pero post-malthusiano, no anti-malthusiano. El que sí anti-malthusiano, para Gallor, en forma final, es el después de la revolución industrial, después de 1870. O sea, y lo llama Modern Growth Regime. Bueno, perdónenme, voy a consultar. Vamos a comenzar entonces con 4 cuadros donde podemos ver. ¿Se ven los números? Carlos, ¿se ven los números? Sí, se ven perfecto. Bueno, recordemos que
recordemos que tenemos estas tres grandes transiciones que representan la revolución industrial. Estos son gráficos que ya ni me acuerdo, después lo pueden ver en la... me acuerdo, pero creo que son gráficos que construyó Madison y que utiliza Gallor en su entrevista periodística. Y donde está el desarrollo de alguna de las tres grandes variables nuestras. En esta tabla 1 aparece el desarrollo del Producto Per Cápita, una de las grandes transiciones de la revolución industrial. Pero como acá están muchas regiones del planeta Tierra, es interesante este gráfico para fundamentar la tercera transición que representó la revolución industrial, que es de un proceso de igualdades regionales a un proceso de fuertes desigualdades regionales. Fíjense, año 1. Acá están todas estas regiones. Europa Occidental, Europa Oriental, la ex-URSS, básicamente las colonias de desarrollo inglesas, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc. Acá, Gran Bretaña, entiendo, está acá, dentro de Europa Occidental. América Latina está acá, ¿no? Está Japón solo, está toda Asia prácticamente acá, China, India y otros países asiáticos excepto Japón, está África y está el mundo. Fíjense, año 1, Producto Per Cápita. Todas iguales. Todo igual. ¿Serán ciertos estos datos? Y no sé. Los datos están. Fueron construidos por grandes economistas, intentando el uso mejor disponible de la información que se pudo disponer. A veces, Lucas dice, en parte de su trabajo, ¿cómo medíamos el Producto Per Cápita del Sapiens en el año 300? Bueno, dice, muy fácil. Yo lo mido con un cuadro que tengo en mi living, dice Lucas. Es un cuadro que me regaló un estudiante coreano que representa una escena agrícola del Corea de los 600. ¿Qué había en ese cuadro? Había un agricultor con un arado de una reja tirado por un buey, tratando de arar unas 2 o 3 hectáreas. Había animales de corral, cerdos, gallinas, ovejas. Había cultivos, había plantas frutales, había hortalizas. Y bueno, yo tomo a precios de hoy el valor cuánto podía producir este hombre con esta tecnología, con esta cantidad de tierra, con esta selección de productos y selección de... Y con todos esos datos, por supuesto, Madison creo que habrá utilizado algo más que un cuadro. Perdón, ¿se ve bien, Carlos? Porque me dice un poco inestable la... Sí, se ve, Sí, ¿no? lo que pasó, ahí Sí. pensé que era mi conexión, por un momento se cortó su voz, la imagen siguió. Bueno, estaba diciendo yo, para no repetir demasiado, que
acá están los datos, que fueron construidos de la mejor manera posible. Y están los datos del Producto Per cápita. Y vean ustedes una sociedad humana igual, todo igual, cualquiera fuera la región del mundo. ¿No es así? ¿Se escucha, Carlos? Sí, se escucha bien. Bueno, se produce el crecimiento y fíjense, hoy, 2001, o más, en 1950, ¿no? En 1950, ustedes ven que países como India tenían 600, estos son $600 per cápita año, dólares de 1990, está hecho con un sistema de cálculo de paridad del poder adquisitivo. Lógicamente, si esto está medido en dólares de hoy, dólares corrientes de hoy, estos son dólares de 1990. Y fíjense que Estados Unidos, el producto per cápita era 10.000 y era menos de 1.000 el de África, o mucho menos de 1.000. O sea, ya había una diferencia de 10, 15, 20% en 1950 de los productos per cápita de distintas regiones. Acá está muy claramente reflejada esa tercera gran transición de pasar de un mundo homogéneo por regiones, igual por regiones, sin diferencias, a un mundo excepcionalmente heterogéneo en el bienestar material per cápita de distintas regiones. O sea, es lo que se llama las tasas completamente diferenciales de crecimiento que hubo de las distintas regiones de la sociedad humana, pero ¿cuándo? Después de la Revolución Industrial, no antes. Así que también es esto algo que tenemos que explicar con algún detalle. ¿Por qué se produjeron esas tasas de crecimiento tan distintas? Y en realidad, la primera que colapsa de las teorías es la de Galo. Recuerdan que Galo decía que la revolución industrial era inevitable. ¿Por qué? Porque cada vez había en una región más población, al haber más población, había tasas de nuevas ideas, nuevos productos, nuevos procesos más altas, y entonces finalmente crecía el Producto Per cápita. Sin embargo, el gran comienzo de las divergencias regionales se produce alrededor de 1750. ¿Y cuáles eran las regiones con mayor población y mayor densidad de población? China, India. Sin embargo, no crecieron nada. Y países como Inglaterra, en Europa del Este, que está Alemania, Francia, etcétera, empezaron a crecer a tasas muy altas, ¿no? Entonces, claro, el pobre Gallo trata de justificar no tiene nada que decir, porque estas regiones tenían densidades de población y población total mucho más chica que las que tenían regiones de India o China. Él dice, no, pero lo que pasa es que mi teoría de la inevitabilidad de la revolución industrial es una metateoría. Hay que complementarla con otra serie de cosas. Y entonces lo que pasó es que Inglaterra tenía un buen complemento de mi teoría y creció a tasas muy altas, mientras que China e India no pudieron hacerlo. En fin, se las arreglan. Con esto también quiero decir un poco irónicamente que no crean todo lo que, menos lo que decimos nosotros, lo que dice Carlos, Guido o yo, pero no crean lo que dicen todos los economistas. Hay mucho de improvisación. Ni qué hablar de las grandes fallas de predicción que hubo en este proceso de crecimiento, de la cual por lo menos dos de esas grandes fallas de predicción las vamos a denotar en estas clases. Tabla 1.
Vamos a la tabla 2 de este conjunto de tablas. Tabla 2. Bueno, acá tenemos mejor reflejado, si ustedes quieren, el proceso de divergencia, de grandes divergencias regionales. Tasas de crecimiento en los 1000 años después de Cristo, 0 prácticamente. Producto per cápita constante. Empieza incipientemente a haber pequeñísimas tasas de crecimiento. Y cuando comienza la revolución industrial, sigue, por ejemplo, todo China, todo Asia y todo África con tasas de crecimiento de 0, y empiezan a aparecer tasas de crecimiento positivas en distintas regiones. Estados Unidos, Europa Occidental, pero fíjense que se mantiene en tasas nulas o aún negativas la de las grandes concentraciones demográficas de Asia y África. El mundo crece a tasas ínfimas, medio por 1000, digamos. No, medio, 5 por 1000, ¿no? 5 por 1000. Pero comienza a acelerar su crecimiento a lo largo de la revolución industrial. Y comienzan a diferenciarse, fíjense, el 50 y 73. Bueno, veamos este periodo anterior, porque ya vamos a ver una cosa interesante. El mundo, a lo largo de la revolución industrial, se occidentalizó. Pero desde 1950 en adelante se vuelve a orientalizar. Ya lo veremos con números, con otras tablas, ese proceso. Pero acá están las tasas de crecimiento diferenciales por regiones y documentan más claramente todavía esa tercera gran transición que significó la revolución industrial, que es pasar de un mundo homogéneo e igualitario por regiones a un mundo sumamente desigual por regiones. Bien, yo terminaría acá. Realmente creo que hemos desarrollado la mitad o menos de la mitad de los apuntes que tenía preparado para esta clase sincrónica. Así que, si todo marchó bien, Carlos, dejaríamos reiniciar todo el próximo lunes 15 a las 8 horas. No sé si se puede tomar alguna pregunta o dejarlos para la próxima clase. Sí, Bueno, podemos habilitar a que los chicos hagan alguna consulta. sí. Nos volvemos a encontrar, yo a los chicos los veo el jueves, nos volvemos a encontrar con usted el lunes. Ahora les paso a los chicos, voy a armar un grupo de WhatsApp, también para tener una comunicación más directa, se los paso por chat. Bueno, porque otra posibilidad es que vos recojas algunas consultas y las desarrollemos al comienzo de la próxima clase, ¿no? También puede ser, sí, si los chicos tienen alguna consulta, yo se la transmito y al inicio de la clase que viene se puede contestar o desarrollar. Muy bien. Interesante. Sí, me gusta, digamos. Debemos alentarlo a que participe, porque son, digamos, no quieren sobresalir. Estamos en la sociedad de la antimeritocracia y por lo tanto no se dejen llevar por esas ideas que creemos son muy discutibles, y pregunten, ¿no? Si tienen consultas que les interesen. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Bien, no se vayan todos, que les paso un segundo por el chat, el grupo de WhatsApp, así se suman. También ya les aviso
que en mis clases probablemente, no la primera, pero seguramente las siguientes, hagamos prácticas en clase de desarrollo con algunos modelos econométricos o algunas prácticas para desarrollar los modelos, separándolos en grupos para que trabajen. Así que, bueno, estén preparados para eso. Así que el que no tenga Stata, trate de tenerlo, porque en algún momento más avanzadas las clases vamos a trabajar con el Stata. El que no lo tiene, me avisa por chat y tratamos de resolverlo. Aquí entonces les pasé por el chat el grupo de WhatsApp para que se unan. Bueno, acuérdense que 10:30 tienen la clase con Guido. Bien, con esto terminamos. Bueno, chao a todos.